Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Mondragón, papá de Maximiliano de Kinder 3C, y les vengo a platicar hoy sobre las cláusulas de fuerza mayor en los contratos en estos tiempos de pandemia. Es muy usual pensar cuando firmamos un contrato que las condiciones en las que este fue firmado permanecerán en el tiempo y, vamos, incólumes, y nada más ilustrativo de lo contrario que lo que estamos viviendo con esta pandemia del COVID-19. Muchas de las obligaciones que están dando lata, causando problema hoy, son claramente aquellas que se pensó que podían o que iban a estar siempre y que iban a soportar el escrutinio del tiempo, y ante este cambio tan drástico de condiciones, evidentemente, ante esta circunstancia nueva, pues se han visto comprometidas. En México, o para empezar un poco con el tema de la definición, el Black's Law Dictionary, que es un diccionario muy reconocido desde el punto de vista conceptual jurídico en el ámbito del common law anglosajón, define a la fuerza mayor como un evento que no puede ser ni anticipado ni controlado por el hombre o por las partes de un contrato, y que puede ser causado por la naturaleza, como un temblor, una situación de una erupción volcánica, o en este caso, pues la pandemia. Hay que pensar en estas teorías de la creación del virus en un laboratorio, en cuyo caso pues habría una combinación a lo mejor de factores, y sería pues un hecho que usando cuestiones que hay en la naturaleza o elementos de la naturaleza, pues ha tenido la intervención del hombre. Aquí la definición sería interesante. Pero en principio, pues los actos humanos serían hechos causados por el hombre, como motines, huelgas, guerras. En México no existe, les decía, esta definición puntual, sino que la judicia o el litigio ha ido definiendo con en ciertos casos un poco los actos estos causados por la naturaleza, como el caso fortuito, y al hombre atribuyéndole los hechos de fuerza mayor eh, eh, que se presentan. Eh, Aquí, bueno, me gustaría pasar al tema de que no, en México están exentos, y en el mundo exentos de responsabilidad estos hechos, eh, puesto que claramente no representan la voluntad de las partes. Sin embargo, cuando uno, conforme al Código Civil Federal y el Código de Comercio y otras leyes mercantiles, ha dado causa o ha contribuido a este caso fortuito, o ha aceptado, y aquí hay que verlo con mucho cuidado, o ha aceptado expresamente eh, las consecuencias del caso fortuito o la fuerza mayor, entonces sí se vuelve obligado. Entonces hay, por ejemplo, un ejemplo, un caso práctico actual de una relación cercana que firmó algunos temas hipotecarios y que pues expresamente se obliga a hacer frente a sus obligaciones contractuales, aun y cuando se esté en un supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor. Aquí pues no hay mucho para dónde hacernos. Evidentemente siempre habrá para las partes el derecho de poder renegociar o modificar un contrato, y esto es un derecho inalienable, pero pues depende ya de la voluntad de ambas partes de sentarse a negociar. Eh, el mismo diccionario, el Blacks, define también lo que es la cláusula de fuerza mayor como la disposición que asigna el riesgo, digamos, que se puede dar en cuanto al cumplimiento cuando sucede uno de estos hechos, ¿no? Y cuando el cumplimiento se vuelve pues impráctico o imposible, especialmente cuando las partes pues no pueden anticipar lo que iba a suceder. En Estados Unidos estas cláusulas normalmente no llevan a una suspensión de obligaciones, sino que otorgan más tiempo para cumplirlas. Bajo esta premisa, lo primero que tendría que hacerse ante una situación como la que vivimos, pues es revisar estas cláusulas y justo buscar qué tanto pueden ayudarnos a diferir el cumplimiento de obligaciones que de otra manera pues nos pondrían en aprietos porque tendrían que cumplirse de inmediato, ¿no? Como es el caso ahora de muchas empresas que enfrentan este estrés económico, contable, financiero, y que pues no están pudiendo hacer frente a todas sus obligaciones. Aquí lo importante también es ver
qué requerimientos de notificación hay en función del contrato para poder solicitar estos beneficios de diferimiento de algunas fechas y demás. Es principio del derecho que nadie está obligado a lo imposible. Por lo tanto, pues cuando una situación así como la que vivimos nos aqueja, pues hay que pensar si pues es imposible cumplir con nuestra parte en un contrato, en cuyo caso pues tendríamos que hacer un examen de conciencia y sin afán de pues no hacer frente a un compromiso, pues sí, si prácticamente no la situación que vivimos nos lo impide, pues entonces hay que buscar llegar a un arreglo y a una situación que permita posteriormente, con cierto tiempo, el cumplimiento de nuestras responsabilidades. La teoría de la imprevisión o hardship, que se le conoce, hace, digamos, referencia a otro principio de derecho que implica que, lo que les decía en un principio, que si las condiciones en las que se contrató cambian, pues hay que buscar un arreglo que vuelva a otorgar ese equilibrio a las partes en cuanto a su carga obligacional, ¿no? Entonces, buscar que ni una se vea afectada de tal modo que no pueda cumplir y la otra reciba un beneficio o simplemente siga igual sin reconocer que pues ha habido un evento drástico que ha cambiado las condiciones de los contratos, ¿no? Tenemos este ejemplo de las actividades esenciales que han sido designadas por el gobierno unilateralmente y que han dejado fuera a un abanico de actividades del hombre que, como por ejemplo es mi caso, la abogacía, pues simplemente tenemos que estar en cuarentena y buscar no salir y hacer todo desde la vía remota. Gracias a Dios la tecnología hoy ayuda, pero para muchas otras actividades no les es permitido continuar con su quehacer diario. Y este es un ejemplo de una empresa de una clínica de lentes en el Bajío, oftálmica, que claramente pues ha visto, por no ser incluida en estas actividades esenciales, ha visto mermado su ingreso, ha intentado seguir pagando los sueldos de su personal y ha intentado seguir abierta, pero pues claramente como no puede abrir el local y como no puede vender pues fácilmente por otras vías que no tenía, como el comercio electrónico, pues le resulta muy difícil continuar operando y está pues al borde de, si no encuentra una solución alternativa, pues posiblemente cerrar. Aquí, bueno, lo que vemos en conclusión es que es el momento de revisar estas cláusulas de los contratos que tenemos, buscando pues la posibilidad de otorgar claridad de nuevo a estas relaciones contractuales y pues en un escenario como el que hoy nos ocupa de una pandemia como una factible causa de fuerza mayor o caso fortuito, pues buscar una salida revisando los contratos relevantes y determinando caso por caso el curso de acción legal o la negociación pertinente. Ha sido un gusto y estoy a sus órdenes. Buena tarde.